Hola amigos, como un viernes más, nuevamente soy Isabel de Gonzalo por Positivo Extremo Radio, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución, de la mano siempre de nuestros 7 objetivos: holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Transmitimos nuestra programación desde los estudios en Los Ángeles y yo, rodeada desde las montañas de San Bernardino, estoy conectada hoy a México. Estoy presentando una querida colega, amiga, Dana Violeta Reyes Flores. Ella es maestra de educación básica en pedagogía Waldorf, es instructora de Sankalpa Yoga, eurimista y cofundadora del Instituto Florecer. Bienvenida, Dana, a la escalera del Faro. Vamos a subir juntas esta escalera para reflexionar hoy. Vamos a hablar de los temas que ella es tan especializada, experta, y nos va a compartir toda su sabiduría y conocimientos. Gracias, Dana, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Isabel. Es un gran honor estar aquí compartiendo contigo y con todos los que te escuchan. Muchas gracias. Te quiero contar que nuestra radio sale desde Los Ángeles y transmitimos nuestra programación en salida a más de 30 ciudades de distintos lugares del planeta. Nos escuchan en muchos sitios, así que bienvenido México nuevamente a la escalera del Faro. Y hoy vamos a hablar de euritmia. Euritmia es... Si tenemos que describir aquí en la escalera del Faro, hemos hablado muchas veces de la filosofía antroposófica, de la medicina antroposófica, de la educación antroposófica, y Dana es una experta en este tema, en esta maravillosa combinación armónica que tiene que ver con muchos aspectos de la percepción. Entonces, Dana, ¿qué es la euritmia? Bueno, la euritmia, si queremos definirla en pocas palabras, es hacer a través del movimiento físico del cuerpo, hacer visible lo invisible. Qué hermoso. Esta es una de las muchas definiciones, porque es realmente difícil, complejo, darle una sola definición. Es algo que tiene que ver completamente con el sentir. Uh-huh. Sentir el color, por ejemplo. Sentir el intervalo musical. Sentir la geometría sagrada. Y es una meditación en movimiento, puesto que lleva todos los aspectos del ser, cuerpo físico, pero también los demás cuerpos, los energéticos o sutiles, están todos enfocados hacia una dirección. Y esta dirección pues es lo que hace que esto sea tan poderoso, y tan sutil también, ¿no? Tan espiritual y tan artístico, que todo el ser está enfocado hacia esta dirección, y bueno, va más allá de la danza o de otro arte del movimiento, porque digamos que la danza, que es bellísima, que a mí me encanta, yo soy bailarina, pero trabaja la danza con cuerpo físico y con cuerpo astral o emocional. Y en la euritmia, el trabajo va hacia ir más allá de eso, sobreponerse a sí mismo, para poder entonces mover arquetipos que pues están mucho más arriba, y que estos arquetipos entonces ya pueden percibirse
por el otro y que además son muy sanadores, dan una... Cuando tú ves a un euritmista mover, tu cuerpo sutil o energético también se mueve. Entonces es algo muy sanador. Es algo muy, muy bonito eso que estás diciendo sobre el espejo del cuerpo del otro y la vibración que me llega y cómo puedo, digamos, de alguna manera estar acompasando, acompañando. Hay algo muy bonito que dijiste sobre escuchar los intervalos en la música. Hacemos mucho hincapié en este programa sobre escuchar los silencios, esto que en la vida que tenemos, digamos, en la vorágine o el caos de la ciudad también, a veces no nos paramos a escuchar los silencios y los silencios de los otros en nosotros. Me gusta cuando remarcás eso. Y quiero comentar, porque he sido como una investigadora de la vida del maestro Steiner muchos, muchos años como pedagoga, y me encantó cuando él en 1912 dijo que la euritmia era la palabra visible. Eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? De alguna manera, él sacó de los clásicos de Vitruvio todo lo que tenía que ver con el orden en la arquitectura, ¿no? Sabemos, bueno, estamos hablando de Rudolf Steiner, filósofo de conocimientos, arquitecto, astrónomo, matemático, pedagogo, un hombre muy ecléctico, muy, muy maravilloso, que creo que la humanidad todavía le debemos más investigación sobre sus sabidurías. Entonces, hay en esto armonioso que decías del movimiento la diferencia entre la danza y la euritmia, que es otra cosa. Entonces, vamos por ahí, vamos a seguir investigando para darnos una idea a las personas que jamás escucharon o nunca tuvieron la posibilidad de tener esa experiencia, porque es una experiencia única, Única, vívida sí. y única, y única. Sí, sí es algo que se tiene que, como bien dices, vivir, experimentar. Es muy difícil poder percibirlo a través de una pantalla, por ejemplo. Ujú, ujú. Eh, es pedagógicamente, Steiner también ha dicho que la euritmia es la columna vertebral de la pedagogía Waldorf. Ujú. Porque si bien su base, que sería la antroposofía, cuando estudiamos la antroposofía, pues no es como leer cualquier libro, hay círculos de estudio para un solo libro de Steiner o una sola colección de conferencias en Sí, el que llevas un año, ¿no? sí, O sí, medio, sí. ¿no? En grupo de estudio. Entonces, en la euritmia sucede que toda esta antroposofía no llega primero hacia el intelecto, Claro, sino que llega primero a través de los miembros. seguro, seguro. Y entonces todo ese mundo antroposófico que a veces es tan difícil de asir, ¿no? O de pasar a través de, porque para que sea conocimiento, tú sabes, tiene que bajar lo intelectual al corazón, al área de los sentimientos, a la emoción. Y eso puede tardar cuando tú lees el texto de Steiner, ¿no? Aún con guía. Lleva Claro, su tiempo, ¿no? Su encarnación. Y en sí. el caso de la euritmia empiezas al revés, empiezas a través del movimiento a mover todos esos arquetipos de los cuales te habla Steiner en la antroposofía. Entonces, digamos que la entrada del conocimiento es algo muy vivencial,
muy parecido a lo que Steiner propone en su pedagogía, que el conocimiento entre, sobre todo en primer septenio, a través del sistema rítmico-motor, a través de la vivencia, para que poco a poco, a su propio ritmo, este conocimiento vaya elevándose poco a poco hacia lo intelectual, ¿no? Y pues esa es la propuesta de la euritmia, ¿no? Que entra por el cuerpo físico, por el movimiento, por las sensaciones, por la experiencia, por la vivencia. Es un entrenamiento que te lleva a un autoconocimiento de ti mismo y también una disciplina, porque hay que estar ahí muy presente, porque si no, no es euritmia. O sea, tú puedes hacer un movimiento muy bello con los brazos, con las manos, pero si solo es movimiento físico, no es euritmia. Claro. Es danza o es otra cosa, pero la euritmia sí tendría que llevar toda la integración del ser en el movimiento que va lleno de toda esta sabiduría. Y eso es lo especial de la euritmia. Cuando logras hacer eso, estás moviendo cuerpo físico y cuerpos sutiles, especialmente el cuerpo etérico vital. Por eso es que es tan sanador. Porque después de que has movido algo de euritmia, el cuerpo etérico vital se fortalece muchísimo y entonces si estabas muy cansado, se va el cansancio. Si estuviste, por ejemplo, muy triste, que ya tiene que ver con cuerpo astral, emocional, también te encuentras en una ecuanimidad después de hacer euritmia. Y físicamente también cuerpo físico se relaja. Es muy, muy terapéutico, muy sanador. Qué bonito. Hay dos puntos aquí que me gustaría retomar y que hilemos un poquito más fino, si no te parece mal. Claro. Definamos un poquito algunos de los cuerpos para entender las personas que nos están escuchando por primera vez. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues si pensamos, por ejemplo, en nuestro cuerpo físico, estamos hablando de nuestro cuerpo mineral, de nuestro cuerpo orgánico. Somos carbono. Sí. Y muchos minerales más. Y muchos minerales más, ¿no? Sí, sí. Toda la tabla periódica que está en el agua del mar, ¿no? Exacto, exacto. Ajá, ese es nuestro cuerpo físico. Sí. Y el marco de nuestro cuerpo físico se podría decir que es nuestra piel, nuestro órgano más amplio, ¿no? Ese sería como nuestro marco del cuerpo físico. Por dentro y por fuera un poco de la piel se encuentra nuestro primer cuerpo energético, que es el cuerpo etérico vital. Es el que se desprende cuando nosotros desencarnemos. Va a ir poco a poco, pero digamos que nuestro cuerpo físico va a ser como el viejo ropaje, el viejo vestido que el cuerpo etérico vital después va a abandonar. Cuando ya no sea su momento, y tengamos que entregarlo a la madre tierra. Sí. Entonces, este cuerpo etérico vital está por dentro y por fuera. Y este cuerpo etérico vital se fortalece, por ejemplo, con el ritmo, o se debilita. Se debilita si no hay sueño correcto, si no hay alimentación eficiente, y si no hay ritmo, ¿no? Si no hay ritmo en los horarios,
Lo que fortalece nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo etérico vital es un ritmo, al igual que los niños pequeños, que es lo más importante, ¿no? Más importante. En todo, ¿no? Y con este ritmo me refiero, por ejemplo, a levantarte a la misma hora, tener un ritmo en tus alimentos, en tus descansos, en tu trabajo. Eso podría definir un poco el ritmo. Como decía, si me permites, como Claro, decía Vitruvio, antes de Steiner, porque era de la época clásica griega, el orden de lo físico. exacto. ¿No? Este, Eso es lo que más fortalece al cuerpo etérico vital. sí, sí, sí. Es muy importante. A cualquier edad. A cualquier edad. A cualquier edad es muy importante. Luego, si lo queremos ver así, porque hay muchas capas más, pero vamos a irnos a lo más general. Sí. Se encuentra un envoltorio energético que tiene bueno, tiene muchos nombres, pero vamos a llamarle el cuerpo astral emocional. Y eso, pues, por supuesto, tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con el estado anímico. Claro, los cuerpos energéticos, como el etérico vital o el astral, tienen su particularidad en frecuencias vibracionales. El cuerpo astral emocional tiene una frecuencia muy cambiante. Y eso sería como un trabajo muy especial, ¿no? Como mantener la ecuanimidad, ¿no? A través de la observación, separarnos un poquito de nuestra emoción para poder ecuanimizarla. Entonces, digamos que el cuerpo astral emocional es así, ¿no? Como muy cambiante, muy, muy cambiante. Y por fuera, podríamos, para darnos una imagen, un envoltorio más de cuerpo causal o mental. Y este también tiene una frecuencia vibracional muy cambiante también, muy influenciada por el exterior. Y bueno, quedándonos en este plano de lo general, por fuera podríamos visualizar un gran envoltorio que es el envoltorio eterno, el yo espiritual. Y ese es el que envuelve a todos. No tiene límites tampoco ese cuerpo. Qué bonito. Maravilloso. Bueno, hay 7 cuerpos, ¿no? Sí, y bueno, divisiones. Desarrollar divisiones y subdivisiones y entendimiento, pero nos quedamos con esto que me parece como fundamental entonces para entender y para comprender también a partir de esto los septemios, que como base también de la filosofía y del entendimiento de este conocimiento, no sé si tú has experimentado, si yo he visto que también tienes camino con los ancestros nativoamericanos. Yo comparto hace muchísimos años con muchas etnias de América y he visto muchísimas coincidencias de conocimientos con la filosofía de Steiner. Por eso creo que tiene con los jóvenes tanto impulso en este momento planetario. Los abuelos nativoamericanos se habla de entender los 7 primeros años de la vida y a partir de ahí todos los septemios de 7 generaciones hacia adelante y de 7 generaciones para atrás. O sea, hay tanta coincidencia, incluso con las ruedas de la medicina y también el proceso de los cultivos biodinámicos. Pero no me quiero ir de tema, podemos hacer un programa larguísimo sobre estas coincidencias y
ahondar inclusive sobre estos temas que son tan maravillosos. Entonces hablábamos de este orden, de esta disposición, de esta simetría y también volviendo a la euritmia, dijiste algo que también me gustó mucho y lo siento cercano, que es sobreponerse a uno mismo. ¿Cuál es ese momento, digamos, en el proceso del entendimiento de la euritmia, donde yo me doy cuenta, porque tomo conciencia, Así es, que es esto es un acto de conciencia? ¿Cómo claro. me sobrepongo a mí mismo? Nadie que no haya experimentado la euritmia en sí mismo puede describirla con estas palabras, porque estas palabras como son como insuficientes, Sí, ¿no es cierto? así es. Así es. Pues sí, tendría que hablar de los planos en el que tiene que ver el sentir, ¿no? Ujú, Tiene que ver el sentir y, por supuesto, la conciencia. ujú, Sí, lo que acabas de decir es clave, porque es justo lo que hace distinta la euritmia de todas las demás artes del movimiento, que es cuando uno toma conciencia, porque va a estar ahí todo el tiempo la mente, las imágenes, eh, todo lo que tiene que ver con el exterior, con cosas también mundanas eh, o emocionales, van a surgir en el movimiento, y ese sobreponerse a sí mismo es que cuando sucede, tú tomas conciencia de ello y tomas conciencia de que no eres tú. qué Sí, conexión, sí, qué conexión. a través Qué- de ti, se es a manifiesta. través, somos canal. Cuando Exacto, se dice eso, no se comprende si no has pasado la experiencia de la euritmia. así es. Somos canal. Entonces, sobreponerse a uno mismo es esta toma de conciencia. Y no te quiero interrumpir más porque yo soy muy metiche con las No, preguntas, pero quiero hablar de la calidad del ritmo, digamos. Háblanos de los acompañamientos, si son musicales o de los sí, instrumentos o de los estímulos auditivos sí, que después se transformarán en movimientos, en colores, en todas sí. las percepciones hermosísimas que aparecen ahí. Sí, pues es bellísimo porque en la euritmia se mueve la palabra, Mm. se mueven las vocales, las consonantes. Hay una diferencia entre las vocales y las consonantes muy importante, bueno, más allá de la gramática, por supuesto, del estudio de la lengua, es que la vocal surge del alma Mm. y surge de dentro hacia afuera. Y la consonante viene del cosmos. Entonces, cuando movemos la palabra, por ejemplo, un poema, buscamos primero en el poema el espíritu del poema. Y lo buscamos a través de las vocales primero, que suenan ahí, que están presentes, toda esa energía de la vocal. Y posteriormente de las consonantes. Las consonantes viven en casas zodiacales. Ujú. Y estas casas zodiacales pues son conjunciones planetarias que también traen su propia energía. Entonces, todo lo que movemos en la palabra, eh,
no solo eso, pero esas son, digamos, como los fundamentos de lo que se mueve en una poesía. Por ejemplo, hemos movido el náhuatl. La El lengua náhuatl. Sí, es preciosa porque la tele está presente muchísimo. Es algo que ha persistido y que tiene que ver con algo que viene del cosmos, la T, y después la L. Es algo que viene del cosmos, atraviesa el ser y se transforma Qué hacia precioso. los demás. Viene, bueno, el origen de la TL significa agua. Digamos, en el significado dentro del náhuatl, significa agua y proviene también de la Atlántida. Claro. La Tla, TL, tla. exacto. Y hay una conformación en la boca también donde interviene Sí. todo lo que está en la boca, dientes, lengua, la cavidad bucal, tl, Así es. tl, y es como una explosión. Sí, es maravilloso. Bueno, te menciono el náhuatl porque tuvimos tantas sorpresas. Sí. Movimos en Eurismia un poema de Nezahualcóyotl Ujú. que es muy cortito, pero que es, es tan importante para nuestro desarrollo como humanidad. Yo amo más a mi hermano el hombre. Qué hermoso. Es precioso, se los voy a compartir el Sí, texto. sí, Más sí. adelante yo te paso, el texto es muy breve. Y encuentras en esta conjunción de sonidos, en la poesía, tanta sabiduría de la humanidad. Y pues eso es a través de la euritmia, ¿no? Qué hermoso. A través de llevar ese sonido y esa conjunción, esa creación poética hacia el movimiento. Porque es en el movimiento en el que se hace presente todo lo que vive secretamente, misteriosamente, en una palabra, ¿no? Claro. O en una Sí, poesía, en claro, un poema. claro. La palabra como asignación del objeto y la poesía como hilvanar también la idea o la filosofía. Precioso, Sí. bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y eso es respecto a Entonces, la palabra. También se mueve la música. claro, Se mueven tratamos de que sean instrumentos como lo menos electrónicos posible para que sea un poco más vivo lo que suena. claro, Y en la euritmia se mueven los tonos, sí, hay ángulos en los brazos para los distintos tonos musicales, distintas escalas también. Son muy particulares los ángulos para cada tono y se mueve la euritmia tonal. Y esto es que algo que tiene que ver mucho con lo que dijiste acerca del sonido y el silencio. Porque en realidad en la euritmia, cuando existe el sonido, cuando yo ya escuché el sonido, ahí murió, ahí. Entonces, lo que movemos eurítmicamente es lo que se mueve en el silencio entre un tono y el siguiente. En este mundo del silencio, pero vamos a ponerle unas comillas a ese silencio, porque en realidad, aunque no lo percibamos físicamente con nuestro oído físico, vive en ese silencio la música. qué precioso. Y eso es lo que se mueve en la euritmia tonal, es Qué esta precioso. frecuencia y esta vida entre un tono y el otro.
Es Intervalos precioso. de primera, segunda, tercera. Sí. De algunas Bueno, maneras es como, claro, tan cósmico. Si tomamos en referencia, por ejemplo, que vemos la luz del sol cuando ya pasó hace 8 minutos 20 en el sol. así Vemos es. estrellas que ya murieron hace miles de años, digamos. Cómo Sí. la relación entre la astronomía, el cosmos, todo tiene que ver con esta integración, esta combinación armónica de todas estas proporciones y sensaciones. Qué maravilloso, qué maravilloso. Dinos un poquito sobre la vestimenta adecuada en la euritmia, en el campo de trabajo, no me gusta decir escenario, porque no es un escenario, ¿cómo se llama? El Bueno, lugar. si ya hay gente observando, ya es un escenario. Claro, Y claro, claro, la euritmia artística para Steiner es algo muy importante, seguro. porque Seguro. existe el euritmista si comparte su arte, Claro, también, ¿no? Si muy bien. comparte Sí, lo que está sí, moviendo para que sí, también el otro mueva su cuerpo, exacto. sus cuerpos sutiles. Sí, te iba a comentar, eh, idealmente, no para que sea como una limitante para nada, pero idealmente se procura que la vestimenta de nuestro cuerpo físico, digamos la primer capa después de la piel, sea algodón. Natural, Sí, algo natural, no algo sintético. natural y que no esté tan pegado al cuerpo. Ujú, ujú. Entonces, te voy a hablar de lo ideal, ¿no? Sí, sí, El para ideal permitir los movimientos y sí. El ideal es que sea una especie de túnica en la cual haya espacio entre la tela y el cuerpo físico. Ujú, ujú, Después de este fondito, se podría decir, viene una túnica de manga larga, de mangas amplias, pero que se cierran ceñidas a la muñeca con un ujú. segurito. Claro, para cuando levantas el brazo no se corra. Exacto. Ujú, hasta hasta el hueso del maleolo, abajo del tobillo. mm, Esta túnica tiene que ser aún más suelta ajá. y se amarra con una cintita aquí. Esa túnica tiene que ser de seda, Ah, de un calibre un poquito grueso, un calibre ujú. grueso, que viene después una capa más, que va Ah, a simbolizar al cuerpo etérico vital, y ujú, es la seda, ujú. la seda Más más fino, fina es un velo de seda. qué precioso. Es más fina que la túnica en calibre porque tiene que ser muy, pero muy etérico. Sí, que permita volar. Así es, está imitando al etérico vital. Entonces el Claro, etérico tiene que ser algo sin peso. claro. Por eso es que el calibre de esta seda, del velo, tiene que ser muy fino, el más fino que existe. Y entonces este velo pues no tiene esquinas. Las esquinas se meten hacia adentro, también se sujeta de aquí de la muñeca y es de la muñeca hasta casi los tobillos hace una curva. Y esa es como la vestimenta, digamos, ideal para mover la euritmia. Pero puede ser si ustedes tienen la oportunidad de moverla, eh, ya hay clases virtuales, yo sé que no es lo ideal, pero Sí, pues tomemos lo que nos sirve de claro, la seguro. tecnología, sobre todo si no estamos al Sí. alcance de otra forma, ¿no? De experimentar, ¿no? Como decías, La, de tenerla como la primera experiencia, ¿no es cierto? sí, De alguna manera, y percibir todo esto. Todo esto tiene mucho sentido. Cuando hablabas de las curvas, estaba pensando en la arquitectura antroposófica, sí, que son ventanas sin ángulos,
muy Gaudí también, ¿no? De Sí, otra época, pero sí, tiene esta combinación, digamos, armoniosa de todas estas proporciones, todo tiene un sentido. Muchas claro, veces decimos en la escalera del faro, todo tiene su propósito, aún el momento que estés pasando en tu vida hay un propósito para esto. En esto lo estamos experimentando. Las telas, e incluso a lo mejor los colores, y la textura, la textura de las telas tiene un sentido en este proceso de claro. euritmia. Qué bonito, qué bonito. Y decías de los instrumentos, supongo que los más autóctonos, el tambor que Claro, vibra con el corazón, los así es. instrumentos de agua, los aerófonos, los instrumentos de Claro, viento, con claro, las cuatro direcciones, los cuatro así, elementos, ¿no? así es. Sí, hace poco tuvimos como cierre del proceso de la formación de Euritmia, una presentación de el Popol Vuh, Oh, qué del bueno. origen del hombre. Ujú. Es la primera vez que se hace algo eh, en maya Ajá, también, movido en la euritmia. sí. Movimos la piedra filosofal o la piedra de fundamento de Steiner, Ujú. que es algo muy esencial dentro de las creaciones de Steiner. Se usa, por ejemplo, para cuando se funda una escuela o un grupo de estudio, se dice la piedra de fundación. Y esta piedra de fundación la realizamos dentro del Popol Vuh en maya. Qué precioso. Y fue bellísimo todo este descubrimiento de lo que vive en este maravilloso idioma y, y moverlo en euritmia con todos sus arquetipos, sus colores en la piedra de fundación, pues fue algo maravilloso Emocionante. bueno, más adelante me encantaría compartirlo con ustedes, aunque sea así en forma virtual, en Sí, el sí. video, por supuesto, pero pues digamos que esta experiencia, además de ser una experiencia de desarrollo personal, fue una experiencia muy social, Mm, muy de comunidad, porque el grupo que se fundó aquí en Tlaxcala fue un grupo muy diverso en edades, en niveles, en profesiones. El más pequeño eh, tiene 14 años, por ejemplo. Eh, es un joven muy, muy especial, muy, muy especial. Y, y la maestra Brigitte, que fue nuestra formadora, Brigitte Ley Brett Schneider, mm, lo aceptó porque traía pues, en su biografía misma esta inquietud tan grande por la euritmia. qué Entonces, lindo. porque es muy joven, ¿no? Sí, Y, sí. y fue tanta su disposición hacia la euritmia que hizo un solo. Él fue como el germen del ser humano. Entonces realizó un solo en euritmia tonal, porque fue el primer hombre, la culminación, después de tantas intentos y errores, tú sabes, en el Popol Vuh, de que se crea el hombre de maíz, de barro, de palo, y todos son destruidos porque no reconocían a sus creadores, Sí, eh, o se les olvidaba, sí. eh, y entonces finalmente crean al ser humano, pero se dan cuenta que es un ser que puede fácilmente ser un dios porque todo lo ve desde cualquier lugar, conoce todo. Y él sí agradece a los dioses y da las gracias, una, dos, tres veces gracias, pero esto tampoco les agrada a los dioses y le ponen un velo, un vao al ser humano. A su obra magnánima le ponen un velo que le cubre la visión del conocimiento entero.
Y en ese momento, Alejandro, que es el chico que les estoy hablando, hace un solo con una pieza clásica, que ya se las compartiré también con mucho gusto, Qué lindo. en el que se percibe esta nostalgia por por el saber. Ah, por el conocimiento. Así es. Y es este Bao Mm. el que hace también que tengamos esta inquietud y este deseo de evolución, Ujú. ¿no? Ese es el final del Popol Vuh, con eso se cierra. Y creo que es Hermoso. una imagen bellísima de algo que nos recuerda que sabemos todo, que toda la sabiduría está dentro de nosotros, Exacto. Qué pero bonito. tenemos un velo que también hace que desde lo más profundo de nuestro ser querramos ir más allá y querramos desde este misterio que es la vida, conocer, transformarnos, Qué precioso. esforzarnos, por supuesto. Qué Y bueno, precioso. quería compartirlo con ustedes, porque Sí, esperamos ansiosos yo me quise conectar ese día y no hubo forma, no sé si el internet estaba inestable o qué, pero estaba pendiente porque fue justo cuando volví, fue justo cuando el evento, cuando yo ya había vuelto aquí a California. Así que no tuve la oportunidad. Esperamos con ansias que nos compartas un pedacito, aunque sea para pasarlo por aquí y que nuestros oyentes y las personas que nos ven puedan ver esta experiencia maravillosa. Yo había visto sí, muchas escenas de Popol Vuh en otros países, ok, pero me en parece Euridia, que ustedes le dieron un carisma único sobre toda su experiencia, sobre toda su distribución de la investigación, porque supongo también que habrán investigado muchísimo cada sí, uno de los integrantes sí, y hasta lo que es, como decías, la puesta en escena, ¿no? Sé que hubo máscaras, hubo como tocados también que tenían que ver con ese origen. así es. Para las personas que nos escuchan y no saben lo que es el Popol Vuh, es el libro iniciático, el libro mágico, el libro como diríamos, el libro de esencia que relata los mitos de la creación. Así, Entonces, ay, me quedé pensando en el niño de 14 años en su segundo septemio. Qué preciosa finalización de su segundo septemio, 14 años. Qué bellísimo. maravilla, qué Y bueno, maravilla. quisiera agregar que este niño yo lo tuve desde el maternal, tuve el gran Ajá, privilegio de tenerlo como, pues como mi alumno desde el maternal, el preescolar y la primaria. qué hermoso. Y ahora que esté en la Euritmia y que esté con este amor hacia este desarrollo, este camino, Ujú. pues, pues no puedo sentirme más que honrada Claro, de ser parte de su camino. Es algo qué bonito, maravilloso. qué profundización y ver los niños así, los niños chiquitos o los jóvenes con esa magia, ¿no? Como Sí. esta expresión maravillosa. Dana, hay una pregunta que me gustaría hacerte que tiene que ver con nuestro lado humano y ¿sientes que cuando se constituye un grupo en Euritmia hay el instructor o la persona guía tiene que sortear mucho, ¿cómo diría? Como un límite entre el yo que se quiere mostrar y que quiere estar en el histriónico de mostrar todo lo que sabe y todo lo que es, y este lado que es más de exploración interna, individual, personal? Es un costado difícil de entender en los grupos humanos. Claro,
Y el no claro, porque juzgar, ¿no? Y el no juzgar, ay no, se está mostrando, mejor me separo. O sea, esas cositas que aparecen en las comunidades, ¿no? sí, por supuesto, y que siempre va a estar presente porque tiene que ver con nuestra humanidad, con nuestro ego, que Ujú, también es ujú, importante. Eh, sí, yo creo que es es un arte también muy importante de los guías ujú, que están formando, que están llevando a un grupo, porque eso siempre va a estar presente. sí. Y Y los celos, las sí, competencias, a ver, la tiene de mejor alumna, no, no la pone, ah, no, no me puso a mí, ah, no, a mí me sacó, ¿no? claro, sí, siempre va a tener que tenerse en cuenta y se tiene que navegar y danzar con esto, que también es importante, pero hay que darle su lugar, ¿no? Exacto. Se Eh, hablan estas cosas, se trabajan, ¿no es cierto? se Como hablan, dinámicas de grupo, a ver qué está pasando aquí, se claro, sienten. Sí. se hablan todo el tiempo y sobre todo que tenemos ahí la gran guía de la antroposofía que tiene las respuestas para todo, como para darle lugar a todo. Vamos a la fuente. Exacto, vamos a la fuente, sí, para volver a ubicarnos y algo, vamos a volver al principio, esto de sobreponerse a sí mismo, es de que no soy yo. Entonces, me pongo en el último lugar. Lo Exacto. más importante es lo que desde arriba, desde las jerarquías espirituales, tiene que manifestarse hacia la humanidad y esta tiene que ir hacia la luz, Bajar el siempre. cielo a la tierra. Así es. Se me estaba yendo un detallito Sí, sí, sí. pero que es muy importante. Sí. Eh, tú mencionas que es complejo para la guía que va a llevar todo esto, porque esto va a existir siempre, el ego, la humanidad y todo lo que se tiene que sortear en el Ujú. trabajo, digamos, en este caso fue de 4 años con un grupo. Y es Wow. que no hay que dejar de tener en vista que un grupo es un ser. También. O sea, cuando formamos una comunidad, este grupo tiene un yo y Ujú. es un ser, Incluso, claro, ya es un ser en sí mismo. ya es. Ujú, Eh, y este ser está vivo, ujú. es un ente que está vivo y lo podemos ver en todo tipo de organizaciones y con otros nombres, pero es un ser y tiene un yo y tiene también sus etapas de desarrollo. Por ejemplo, este grupo de la euritmia, pues apenas está en su primer septenio, ¿no? Mm, claro. Hay que, es como un ser pequeño de 4, que va a cumplir apenas 5 años y que necesita todo este nido, necesita un nidito, eh, necesita también, pues, el mismo trato que tuviera un ser de 5 años o Exacto. de menos de 5 años, ¿no? Sí. Entonces, eso también da muchísima luz sobre cómo cuidar nuestra organización o si hay una enfermedad también. ¿De dónde viene la enfermedad de nuestro grupo? ¿Desde qué cuerpo se ha originado? Si es desde cuerpo físico, pues, o antes. Si es un problema, digamos, financiero, pues a qué cuerpo corresponde, ¿no? Si es un problema emocional, a qué cuerpo corresponde. Y desde ahí tomarlo con ese amor a nuestro pequeño ser de 4 años, ¿no? O de 3, Qué, o de 2, o de meses. qué maravilla, maravilloso, maravilloso. Me quedaría horas hablando, pero te propongo hacer Euritmia 2 en otro programa, Claro que sí. hacer una serie, porque hay que seguir como profundizando todas estas cualidades, esta maravilla.
Claro. Dana, tú eres cofundadora del Instituto Florecer. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa institución? Bueno, pues hace casi 10 años con mi dualidad, con mi compañero, fundamos este instituto que comenzó obviamente con nosotros dos, con este anhelo que teníamos de fortalecernos y empezar desde nuestro cuerpo físico, porque empezar con el cuerpo físico no quiere decir que no abordes todos los demás cuerpos sutiles, somos unidad. Seguro. Entonces, necesitábamos también como una limpieza profunda a nivel física para ir después más allá. Entonces, comenzamos con algo que se llama trofología, y esta trofología pues es la combinación y el estudio del alimento en combinación enzimáticamente lo que sucede adentro con la digestión, la transformación. Y así, de esta manera, iniciamos una depuración y regeneración profunda. Mi esposo siguió en esto muy profundamente. Estuvo en Argentina con Néstor Palmetti, estuvo con muchos maestros que es esta corriente del naturismo y del higienismo profundo a través de alimentos fisiológicos que son frutas, verduras, semillas y fermentos. Todo lo que nos da la madre tierra. Lo vamos a invitar a un programa a él también. Sí, cuando Maravilloso, maravilloso. sí. Y Dana, pues qué ha ido lindo. evolucionando, Claro, me imagino en estos creciendo, 10 ya tiene años y crece. casi 10 años Pues, nuestro niño. escuela, formación y consultoría, ¿no? Así es. Sí, Ajá. tenemos aquí las clases de yoga, de meditación, tenemos cursos de alimentación fisiológica y depurativa. Cristian, mi compañero, tiene las sesiones de el RCO, que es algo que se ha diseñado desde aquí, que es la regeneración celular del organismo. Y tenemos también, pues, lo pedagógico, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y todo en armonía con ideología Steiner, Waldorf, antroposofía y todo lo que integra. Dana, Integrativa, sí, sí, totalmente, integrativa, una combinación totalmente por supuesto. integrativa. Iba a acompañarnos Agostina, que es la directora de la Casa B8, que ahora está en Cholula, pero no pudo llegar. Seguramente tendrá un mensajito grabado después para la finalización del programa para nosotros. Te agradezco muchísimo, Dana, tu tiempo, la dedicación. Tuvimos, no coincidíamos con los horarios y después yo insistía. Te pido disculpas por esa insistencia, porque me Muchas parece tan gracias. bonito y tan fundamental todo lo que nos compartiste que me gustaría seguir profundizando. Como te digo, hemos tenido doctores antroposóficos, maestros Waldorf de todo el mundo, filósofos, arquitectos antroposóficos. Faltaba Eugenio, esta parte de seguir explorando la euritmia en distintos lugares del mundo y como me dijeron, ella es una autoridad, tienes que invitarla a ella, y yo estoy obedeciendo porque además compartimos ahí una jarana, una bonita noche de encuentro en Tlaxcala. Desde Tlaxcala, México, queridos amigos, estuve hablando con Dana Violeta Reyes Flores, maestra en educación básica de pedagogía Waldorf, instructora de Zancalpa, que también nos vas a hablar algún día de ese yoga especial, euritmista y cofundadora del Instituto Florecer. Te agradezco muchísimo, Dana. Vamos a hacer, ya finalizando este encuentro precioso que tuvimos contigo. Yo voy a hacer después la síntesis
y te agradezco desde el corazón todo lo que nos compartiste porque tiene que ver con una filosofía de vida. Esto de la euritmia como la palabra visible o todo lo que nos enseñó el maestro Steiner a muchas personas en todo el mundo. Como digo, siempre todavía no se le ha hecho, siento yo, es mi percepción, todavía siento que hay que conocerlo más a él para entender más. Algún día vamos a hablar de los cultivos biodinámicos. Todavía no pude hacer un programa sobre esto, pero es muy importante, Muy fundamental. importante. Muchas gracias, bienvenida a la Escalera del Faro cuando gustes, cualquier tema que quieras compartir aquí. La Escalera del Faro es como la metáfora de la vida, subimos en una escalera pequeñita, ascendemos hasta llegar al Salón de los Espejos para iluminarnos desde adentro sin encandilar. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Dana. gracias, Isabel. Qué Gracias, bello Dana. proyecto. Gracias. Un abrazo muy, muy grande y sean bienvenidos cuando gusten. Muchas gracias. Gracias.